Muy bien, pues de nuevo, bienvenidos, buenas tardes. Como saben, una vez terminado la sesión de pleno, tenemos otra nueva sesión, que es de los vecinos, que pueden hacer sus preguntas o bien presencialmente o bien de forma telemática. Bien, pues hemos recibido dos preguntas de forma telemática y luego presenciales hemos recibido tres preguntas. Pues voy a dar paso a leerlas. Y luego pues, tendrá su tiempo también para contestar. En primer lugar, la Asociación Pro Residencia de Mayores Tres Cantos, y esta vez, haciendo caso a don Javier San Miguel, voy a leerla entera, que siempre me dice que solamente leo la pregunta, voy a leerla entera. Preguntan al alcalde, por lo tanto, ustedes no van a contestar. Pregunta solamente al alcalde. Dice, señor alcalde, le recordamos los compromisos más recientes que adquirió con esta Asociación Pro Residencia. Sigue existiendo ese compromiso, seguimos trabajando para dar cumplimiento a nuestro programa electoral y, por supuesto, en las próximas semanas daremos o se visualizará ese cumplimiento. Sí, se va a cumplir el programa electoral y el compromiso del Partido Popular con los vecinos de Tres Cantos de realizar una residencia, ¿sí? ¿Dónde? En la parcela RG8, tiempo, en este mandato. Una vez inadmitida la reclamación de esta Asociación Pro Residencia a los presupuestos 2021 y dada la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos, preguntamos. ¿Nos facilitará copia del informe técnico que dio lugar a la inadmisión de la reclamación que interpusimos a los presupuestos del 21? ¿Puede decirnos qué procedimiento seguirá para llevar a cabo este proyecto? Si no se construye la residencia pública y usted estuviera en nuestro lugar, ¿cuál sería su respuesta como ciudadano de a pie? Muy bien. Bueno, don Javier tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Respondiendo a la Asociación Pro Residencia, que también le agradezco que todos los meses esté con nosotros a través de una pregunta. En relación con el informe técnico, tengo que consultarlo con los servicios jurídicos. Por mi parte, no hay ningún problema en trasladarle este informe. Como ya les indiqué y ya he indicado en este pleno, la idea o el objetivo de este Gobierno es sacar un concurso para llevar a cabo la construcción de una residencia en la parcela RG8. Con ello cumpliríamos el compromiso que tenemos en el programa electoral y, por lo tanto, también daríamos cobertura a las necesidades que ustedes plantean, que es disponer de una plaza de residencia en el municipio de Tres Cantos a un precio asequible. Por lo tanto, esta es la cuestión, este es el trabajo que va a desarrollar el Gobierno en los próximos meses y años para poder dar cumplimiento al deseo de muchos mayores que, reitero, en Tres Cantos es disponer de una plaza de residencia en el municipio donde viven, donde han vivido los últimos años, pero principalmente a un precio asequible. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Segunda pregunta, en este caso la Asociación de Vecinos, tanto al equipo de Gobierno como a los grupos de la oposición, cuando estén preparados, realiza tres preguntas. La primera dice, si bien sabemos que se va a realizar un pleno extraordinario con motivo de la nevada Filomena, al ser extraordinario no podemos presentar preguntas al mismo según el reglamento municipal, por ello las presentamos en este pleno ordinario. La primera pregunta dice, la reciente tormenta de nieve, Filomena, ha puesto en evidencia la escasa capacidad del Gobierno municipal para dar una respuesta rápida y eficaz a los problemas que se han generado en el municipio. A pesar de que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología avisaron con suficiente antelación del gran impacto de la tormenta, la actuación en nuestras autoridades municipales, tanto en su faceta informativa y de prevención como en la puesta en marcha de los recursos materiales y de personal, ha sido tardía y claramente insuficiente. Ha faltado la actividad inmediata de un plan de emergencia para afrontar una situación como la señalada. El acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el 30 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de nuestra comunidad, establece que todos los municipios de la Comunidad de Madrid deberían elaborar el correspondiente Plan de Emergencia Territorial Municipal. La Asociación de Vecinos queremos conocer el contenido del Plan Territorial Municipal del municipio de Tres Cantos, que entendemos está aprobado en la Comisión de Protección Civil del año 2000 y si ha sido tenido en cuenta y en qué medida en la gestión de la crisis que hemos sufrido.
Por ello, solicitamos una remisión informática entiendo que sea una revisión informática del mismo y la elaboración de fichas, como se ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid, para tener una orientación básica ante cada incidencia grave. La segunda pregunta es: la tormenta Filomena ha causado múltiples problemas en nuestra ciudad, que han iniciado con el que ha incidido en el normal desenvolvimiento de los ciudadanos y ha alterado nuestras vidas durante demasiados días. Entre sus efectos destacamos el gran destrozo provocado en el arbolado urbano y, consecuentemente, un elevado volumen de restos vegetales que tendrán que desaparecer de nuestras calles, plazas y jardines. Considerando que la Estrategia de Gestión Sostenible de los Recursos 2017-2024 de la Comunidad de Madrid señala que el tratamiento de la fracción de restos de poda vegetales no debe entrar en el vertedero desde el 31 de diciembre del 19 y que la Mancomunidad de Residuos del Noroeste no ha habilitado hasta la fecha la infraestructura necesaria para su tratamiento, nos pregunta: ¿puede señalarnos esta corporación qué tratamiento se va a dar a la totalidad de estos restos vegetales? ¿Por qué a fecha de hoy existen múltiples zonas en las cuales no se han recogido dichos restos? Bien, y luego la tercera pregunta dice: la Ley 11/2020 de Presupuestos del Estado para el año 2021 determina en su disposición adicional 29ª del régimen retributivo de los miembros de la corporación locales establecidos para los ayuntamientos que tengan una población comprendida entre 50.001 y 75.000 habitantes, unas retribuciones máximas por todos los conceptos retributivos y asistenciales de 71.172,02 euros anuales. Considerando lo anterior, la Asociación de Vecinos de Tres Cantos desea conocer cuál es el número de habitantes censados en nuestro municipio a fecha 31 de diciembre de 2020. En el supuesto de que haya superado o supere a lo largo de este año la cifra de 50.000 personas residiendo en Tres Cantos, ¿tiene la intención el alcalde y el equipo de gobierno del Partido Popular de incrementarse los salarios? Vale. Bueno, pues son tres preguntas y, como pregunta tanto al Gobierno como a la oposición, tiene en primer lugar la palabra don Javier San Miguel, del Grupo de Podemos. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, sobre las valoraciones de lo que ha acaecido con la nevada producida por la borrasca Filomena, absolutamente de acuerdo con lo que plantean. Ha sido un auténtico desastre para la ciudad. Y el próximo lunes, que con el pleno extraordinario entraremos en profundidad en ella y haremos nuestras valoraciones y nuestras propuestas de soluciones. Algunas de ellas hemos presentado ya en este pleno con la moción que se ha aprobado para crear un nuevo plan de contingencias invernales. Por supuesto, lo que pide el Plan Territorial Municipal, faltaría más. Toda la información debería estar a disposición de los vecinos en la página web y que ahí se puedan consultar. En segundo lugar, la pregunta que hacen de qué se va a hacer con el tratamiento de los restos vegetales, yo creo que la respuesta aquí la tiene el concejal de la Concejalía Delegada de 2030, que es quien tiene responsabilidad. En nuestro caso, ya hemos hecho una propuesta muy clara que no se está implementando y es una planta de compostaje en Tres Cantos. Nos parece fundamental tener una planta de compostaje en Tres Cantos. Los costes son bajísimos y los beneficios son altísimos para la ciudad. La pregunta de por qué no se han recogido los restos, pues precisamente supongo que responderá el concejal 2030, pero es lo habitual. Es decir, en la ciudad hay restos vegetales por toda la ciudad y aún no se han recogido semanas después. ¿Cuál es el número de habitantes? Pues según informaciones de esta misma mañana, a fecha de enero, 49.158 habitantes es la cifra que tenemos en Tres Cantos. Y la última pregunta, si el equipo de gobierno está pensando en incrementar los salarios, pues aquí está el equipo de gobierno y que respondan ellos. Desde luego nosotros no hemos realizado ninguna acción a este respecto en absoluto. Y con esto creo que resolvía todo. Muchas gracias a la Asociación de Vecinos por hacer todos los plenos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés Diaguerra. Buenas tardes nuevamente en esta segunda parte del pleno, donde atendemos ya el
Muchas gracias y nuevamente esta tarde, en esta segunda parte del Pleno, como decía, que es el Pleno en el que atendemos las demandas, las preguntas, las inquietudes de los vecinos y que realmente es una parte muy importante para nosotros, aunque esté mermada, uno, porque tienen ustedes que hacerla con antelación y dos, porque no las hacen directamente y las escuchamos de voz del alcalde, que siempre le pone menos entonación a las cosas importantes que ustedes plantean. Mire, en primer lugar, le tenemos que decir que el lunes, efectivamente, a las 4 de la tarde va a haber un pleno extraordinario que hemos tenido que solicitar los grupos de la oposición porque el equipo de gobierno, durante todo el proceso que llevó la tormenta Filomena, es decir, toda la congestión en las calles, todo el problema tricantino, no tuvimos ningún tipo de información. Y entonces ese lunes esperamos obtener la información de qué fue lo que pasó y qué respuesta se dio. Por tanto, nosotros incluiremos algunas de las cuestiones que ustedes plantean que nos parecen muy interesantes, aunque es cierto que como ustedes piden que contestemos después del Gobierno y contestamos antes, pues no podemos matizar ninguna de las cuestiones, pero sí decirles que seguramente no había previsión, seguramente no había ficha, seguramente no había esa capacidad y, bueno, pues ahí se dilucidará en el Pleno. Intentaremos arrojar luz en el Pleno sobre estos asuntos. Con respecto al tema del tratamiento de los restos vegetales, etcétera, etcétera, bueno, pues estaremos escuchando lo que nos diga el concejal, lo que nos diga las posibilidades, los terrenos, los espacios donde se puede hacer y las condiciones para que sean óptimas y no se genere ningún tipo de problema añadido para los ciudadanos. En cuanto al número de censados, me imagino que es empadronados, por lo que ha dicho mi compañero que me ha precedido en el turno de la palabra, si habla del número de empadronados, pues serán los 59.150 que nos han dicho los servicios municipales, aunque seguro que nuestro alcalde tiene el dato. Lo que pasa es que ese número luego tiene que estar reconocido por parte de las autoridades exteriores, es decir, el Ministerio o la comunidad, y bueno, pues habrá ahí algún asunto que seguramente nos contarán. Lo que sí les puedo decir es una cosa. No tenemos una bola de cristal para saber qué piensa el Gobierno, no nos cuentan nada de sus intenciones antes de hacerlo, nos ocultan incluso algunas cosas que ya hacen, con lo cual le tengo que decir que seguiremos el Twitter del Ayuntamiento para ver si toman alguna decisión en ese sentido que ustedes señalan. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Federico Mas, portavoz del Grupo de Ganemos. Gracias, alcalde. Buenas tardes de nuevo. Quiero agradecer a la Asociación de Vecinos que siempre nos mantiene en forma con este tipo de preguntas. Como han respondido mis compañeros, el lunes 1 a las 4 de la tarde tenemos un pleno extraordinario monográfico sobre la nevada Filomena y ahí se podrán dar más explicaciones, partiendo de la base de que estamos de acuerdo con toda la introducción y todo lo que dicen de la gestión, pero creo que hay que concretar algunas cosas más que las haremos en ese pleno. Con respecto a la poda y a cómo está la ciudad, ya hemos hecho la pregunta hace 20 minutos y nos han contestado que se está recogiendo todo y se está amontonando en la parcela que está al lado del punto limpio y que se va a hacer compost y biomasa, creo que he entendido que iban a hacer y que si algún vecino quería recoger algo de leña, pues que se pasara por allí. Con respecto a lo que sigue quedando, pues o no dan abasto o hay falta de gestión, es evidente. Y con respecto al número de habitantes, tenemos, como ya han indicado, 49.158. Para llegar a los 50.000 habría que producir algo así como 842 humanos. Creo que si lo hacemos en este primer trimestre y se esfuerza la gente, a final de año es posible que lleguemos a los 50.000, siempre y cuando no se nos muera nadie, que es lo que deseamos. O sea, no gallinas que entran por las que salen. Con respecto a la subida de sueldo, ya saben lo que pensamos.
y, por lo tanto, creo que eso solo afectaría al siguiente mandato y para ese tema mejor hablarlo cuando ocurra el óbito. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra doña Silvia Lucena. Gracias, alcalde. En primer lugar, bueno, me han comentado mis compañeros que en el Pleno, en lo que es la parte ordinaria, no hemos hecho el repaso que solemos hacer sobre si ha habido víctimas de violencia de género. Entonces, le solicito a la concejala que si lo puede hacer después, se lo agradeceríamos. Y en la contestación a las preguntas a la asociación de vecinos, pues como siempre agradecerles que estén en cada pleno con nosotros trasladando las preocupaciones que tienen los vecinos y vecinas de Tres Cantos a los representantes políticos. En cuanto a lo que han comentado en primer lugar sobre el plan territorial municipal para el municipio de Tres Cantos, efectivamente creemos que es importante. De hecho, hemos aprobado en este pleno el renovar o actualizar el plan de inclemencias invernales, que es el que hemos podido ver que ha fallado con la tormenta Filomena, pero esperemos que esta mesa, que va a ser presidida por un concejal de la oposición, sea exitosa y, por tanto, sea extensible para realizar un plan más amplio que no incluya solo las inclemencias invernales, sino cualquier otro tipo de circunstancia. En cuanto a lo que comentaban de qué tratamiento se va a dar a los restos vegetales, bueno, ha comentado algo el concejal de la Agenda 2030 anteriormente, pero es cierto que, como ha comentado alguno que otro compañero, creemos que es importante tender hacia métodos más sostenibles de reciclado, etcétera, como es el compostaje. De hecho, cuando se negoció, bueno, se estuvo hablando sobre el pliego de condiciones para el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, pues sí que solicitamos que ese compostaje se vaya implementando poco a poco en Tres Cantos. Aunque ahora mismo solo se van a hacer algunas pruebas, creemos que es importante ponerlo en marcha lo antes posible. Y bueno, pues que os voy a decir de que siga habiendo restos en las calles a día de hoy, pues efectivamente que haya 3 semanas después todavía árboles rotos nos parece bastante preocupante. Que estén las ramas por recoger, pues bueno, entendemos que es una molestia, pero nos preocupa menos a que el hecho de que haya todavía ramas a medio romper y que puedan caer sobre algún vecino o vecina. Eso nos parece bastante más preocupante. Bueno, el tema de habitantes censados, pues ya nos ha contestado el compañero de Podemos con el dato exacto, así que no tengo mucho más que aportar. Gracias. Muchas gracias. Por parte del Gobierno tiene la palabra, en primer lugar, doña Mar Sánchez Chico. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. En referente a la pregunta sobre el Plan Territorial Municipal de Tres Cantos, confirmar que así es, como bien dice la Asociación de Vecinos, a la que le agradezco la pregunta, y no solo está aprobado, sino que además homologado por la Comisión de Protección Civil en mayo del 2000. De hecho, fuimos uno de los primeros de la Comunidad de Madrid en realizar este plan. Pero este plan, además, es un plan que es dinámico, ya que este plan territorial conlleva también otros distintos factores, como pueden ser las empresas, que muchas de ellas son de especial protección y de diferentes entornos, por lo cual todo eso se ha integrado en una plataforma a la que el acceso no es tan sencillo. Por lo menos por parte de los usuarios, que no está contemplado de esa manera. Es decir, tienen protección civil, policía local y guardia civil, tienen acceso, pero lo demás es más complicado. Lo que sí, estudiaremos la elaboración de fichas, que además consideramos que, ya hay algunas elaboradas, pero como le he dicho, esto se nutre continuamente y tras la integración del nuevo plan de inclemencias invernales que hemos aprobado por moción en este pleno, pues se elaborarán esas fichas para que se puedan hacer públicas y, por supuesto, dar la orientación y la información básica que se necesita para cada uno de los distintos incidentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Mar. Tiene la palabra don Pedro Fernández. Gracias, alcalde. Pues bueno, para dar respuesta a la Asociación de Vecinos, como he comentado antes, los restos de poda van a ser trasladados a una planta de biomasa donde, a partir de ese triturado de poda, se va a obtener compost y biogás. Y ese biogás pues, se utilizará por la compañía para obtener electricidad. Por lo tanto, creemos que es una solución la más medioambiental y la más respetuosa con el medio ambiente, ya que se va a producir ese cierre del ciclo de la energía. ¿Y por qué todavía no hay poda recogida? Pues a ver, muy fácil. Tenemos mucha cantidad de poda y se están priorizando las zonas. Se está amontonando en lugares donde nos supone un peligro en los diferentes viales de Tres Cantos y se procederá a recoger según
pues, la demanda y según la peligrosidad de la zona. Y bueno, para más información de todo el sistema de jardinería y todo lo que se está haciendo, pues bueno, le recomiendo a la Asociación de Vecinos que el próximo día lunes pues, se dará más explicación en el pleno correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya para terminar con la última pregunta, tiene la palabra don Javier Juárez. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias a la Asociación de Vecinos por realizar esta pregunta. Al preguntarla al resto de grupos municipales, pensé que también querían saber la opinión de los diferentes grupos. Lamentablemente, en este caso, no la hemos conocido. En cualquier caso, como bien han dicho, los habitantes del municipio de Tres Cantos en este momento son algo más de 49.000 vecinos, pero para la Ley de Bases del Régimen Local y para los diferentes acuerdos que se deben tomar en relación con esta ley, se toma la población registrada en el INE, que por lo tanto es mucho menor, ya que va con un año de retraso. Con esto quiero decir que posiblemente lleguemos al 2023, donde tengamos que tomar esta decisión. Estaría bien conocer la opinión de los diferentes candidatos en relación con este asunto. Seguramente que a la Asociación de Vecinos le sugiere conocer esta opinión de los diferentes candidatos que en el año 2023 se presenten. Ya le digo que seguro que durante este mandato no se produce ninguna variación en este sentido por imposibilidad legal, al menos por la imposibilidad legal. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego, durante el transcurso del Pleno, se han recibido 3 preguntas. No sé si está doña María Teresa. Bueno, y ves que voy a unificarles porque don Juan y doña María Teresa más o menos hacen lo mismo. Hacen preguntas a todos los grupos políticos. Voy a leerlas como si fuese una única pregunta porque hace referencia sobre el mismo tema. Dice doña María Teresa, hemos comprobado efectivamente su empadronamiento, están los 2 empadronados. Doña María Teresa nos pregunta, dice, estos días me he enterado por la prensa que se va a realizar el próximo día 1 de febrero un pleno extraordinario para hablar de la nevada. Teniendo en cuenta que hoy jueves 28 hay un pleno, me gustaría que me explicaran la necesidad del mismo y no tener que pensar mal, llegando a la conclusión de que supone un sobresueldo a cargo de los tricantinos. Como también don Juan pregunta algo también parecido, pues las unifico, si les parece. Pregunta a todos los grupos políticos también. Dice, ¿dónde estaban ustedes, entre paréntesis, dice oposición, además de criticando la labor del equipo de gobierno durante la nevada? ¿Qué podemos pensar los vecinos que estaban ustedes, oposición, haciendo de utilidad para la ciudad? Don Javier San Miguel tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas a los vecinos, a doña María Teresa, y he entendido que a don Juan, he entendido que es quien hace la pregunta. Gracias por ellas. Vamos a ver, sobre sueldos, desde luego, en absoluto, en mi caso, desde luego no. Por más plenos a los que venga, no tengo ningún tipo de dietas, con lo cual no es el caso, pero estoy seguro que los demás compañeros de la oposición en absoluto han hecho esto. Si se ha pedido un pleno extraordinario es porque el tema en cuestión es lo suficientemente importante para abordarlo en su totalidad en el pleno y como único tema. No sé si nos damos cuenta, hemos sufrido las consecuencias de la nevada de forma muy importante, de forma muy dura. Hemos llegado a estar aislados y creo que eso merece la pena un análisis en profundidad y monotemático. En cuanto a qué ha hecho la oposición, pues la oposición, desde luego, ha estado revisando toda la ciudad, ha estado aportando su opinión, sus datos al equipo de gobierno y, en plan privado, desde luego, ayudando en lo posible a la ciudad, aunque no se conozca, desde luego lo han estado haciendo. Lo que sí es lamentable que en este caso, así como en otras veces ha habido más colaboración, ha habido conversaciones entre oposición y gobierno, en este caso, lamentablemente no lo ha habido, no ha habido ninguna comunicación y, bueno, pues el gobierno
ha decidido actuar por su cuenta. Así que esta es la situación desde nuestro punto de vista. Y muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés Díaz-Guerra. Muchas gracias, señora María Teresa, señor Juan. Y me parece que había una tercera persona que se llamaba... señor No, alcalde. no, solo dos. son dos. Vale. Yo les agradezco la pregunta, porque les voy a decir, es decir, la ley prevé que la oposición, es decir, que 7 miembros de la oposición, bueno, que 7 concejales en realidad, no tienen por qué ser de la oposición, puedan convocar un pleno extraordinario. ¿Y de dónde surge la necesidad de convocar un pleno extraordinario para tratar este asunto? Pues muy fácil, muy sencillo. El equipo de gobierno mantuvo al margen de cualquier decisión que se tomase, no las personas podemos hacer lo que queramos. Nosotros somos una institución, representamos a los ciudadanos y hemos sido elegidos y votados libremente en unas elecciones lo más democráticas que parecen, para representarles. Bueno, pues este equipo de gobierno marginó de cualquier decisión, de cualquier información y de cualquier aspecto que tuviese que ver con la tormenta Filomena a los miembros de la oposición. Nosotros, coordinadamente y además todos indignadamente, manifestamos nuestra preocupación. De hecho, presentamos algunas mociones que hoy se han reconvertido y han terminado siendo mociones para hacer cuestiones, para hacer cosas desde la institución. No en el ámbito personal, no en el ámbito de la pala, que efectivamente muchos partidos tuvimos que llamar a los vecinos a coger la pala, sino desde el ámbito de la gestión, desde el ámbito de los gobiernos, desde el ámbito de las instituciones. Y en la institución este gobierno marginó a la oposición y por eso la oposición ha tenido que venir a pedir cuentas. Si nosotros, de hecho, usted dice que ¿por qué lo ha convocado el 1? Pregúntele al señor alcalde. ¿Por qué ha convocado un pleno el 1 de febrero cuando se solicitó hace mucho tiempo? Lo podía haber convocado inmediatamente con la nieve en la calle, aunque todavía queda nieve en la calle. Por tanto, eso. Mire, en cuanto a que usted opine que algunos miembros de la oposición somos tan mezquinos que convocamos plenos para cobrar la dieta por asistencia, solo creo que se retrata quien hace la pregunta. Nosotros hemos criticado cuando aquí se convocan plenos para hacer un sorteo de mesa electoral, hemos criticado y hemos presentado propuestas para que no se cobren las dietas. Eso sí que es una vergüenza, que vengamos aquí 5 minutos, que le demos al bombo, saquemos una bola y cobremos la dieta de asistencia al pleno. Y nosotros, nuestro grupo, ha dicho que eso era una vergüenza. Pero trabajar un pleno extraordinario como este, obligados, no porque nos apetezca venir aquí, no, obligados por un gobierno opaco que no rinde cuentas y que no es capaz de explicar ni a los ciudadanos ni a los concejales qué está pasando en nuestra ciudad, es lo que nos obliga, porque para eso nos eligieron los ciudadanos. Yo entiendo que haya ciudadanos que no nos han elegido, que no nos han votado y que opinen eso de nosotros, pero de verdad que dice muy poco de quien pregunta esa mezquindad. Desde luego no estamos aquí por lo que se cobra. Le puedo asegurar que seguramente en otros trabajos y en otras actuaciones muchos de nosotros tendríamos, algunos no, pero muchos de nosotros tendríamos mucho más recursos. Gracias. Muchas gracias. Tienen la palabra don Federico Mas. Muchas gracias de nuevo, alcalde. Quiero agradecer las preguntas que hacen los vecinos. Creo que alguna está hecha con la buena intención, pero desde el desconocimiento. Los plenos que pueden convocarse son 3 al año por parte de 7 concejales de la oposición, si lo consideran dentro de lo que es su trabajo de fiscalización y control del Gobierno municipal. En este caso estaba más que justificado por la gestión que se ha hecho de la pandemia. Se puede hablar muy claramente de si se ha criticado mucho, se ha criticado poco. Bien, que son opiniones, pero lo cierto es que la oposición, y puedo decirlo claramente, estuvimos permanentemente conectados, intentando muchas veces hablar con el equipo de gobierno, que no era fácil, con algunos concejales, nos contestaban cuando podían, porque nosotros teníamos que dar respuesta a los ciudadanos que no eran atendidos y a veces no teníamos las respuestas. Pero además estuvimos codo a codo con nuestros vecinos, porque también somos vecinos de Tres Cantos, que a veces se nos olvida, y somos parte de la sociedad, trabajando con ellos. Y yo no voy a hablar personalmente de nadie, pero yo los he visto a mis vecinos
pala en mano, desatascar el garaje solo y exclusivamente para que pudiera ir gente a trabajar. No era su labor, no era su labor, pero bueno, no quedaba más remedio. Entonces, creo que está más que justificado y si nos preguntan dónde estábamos nosotros, creo que en eso coincido plenamente con el señor Díaz Guerra en toda su exposición. Creo que es mezquino y es ningunear, como hace el equipo de Gobierno, a esta oposición que ha sido elegida democráticamente igual que otros. Y nuestra labor es ejercer el control y la fiscalización del Gobierno municipal y cuando creemos que no lo hace en condiciones para los vecinos, pues aquí estamos a veces para criticarles y otras veces para apoyarles. Pero no podíamos apoyar lo que desconocíamos. Espero haber podido contestar y con respecto a lo del Pleno y los dineros, creo que es una pregunta que está fuera de lugar. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Silvia Lucena, portavoz del Grupo Socialista. Gracias. Bueno, yo quiero aclarar a esta vecina, lo primero agradecerle evidentemente que nos hagan estas preguntas y bueno, nos dan la oportunidad de poder explicar a los vecinos que tengan esta clase de dudas, al igual que ella, pues igual hay alguno más que se plantea esta cuestión. Un pleno extraordinario es un mecanismo reglado por democracia que podemos convocar tanto los concejales de la oposición como podría convocar el propio equipo de gobierno cuando consideramos que hay un tema que se debe tratar de forma específica y tratar de forma más detallada. En cuanto a la fecha de la convocatoria, le queremos aclarar que no es cosa de los convocantes, esto es una cosa del alcalde. El alcalde ha decidido la fecha en que se convocaba este pleno. Nosotros solicitamos que se convocase este pleno extraordinario a los 2 o 3 días del fin de semana de la nevada. Eso quiere decir que tenían desde ese momento para haber convocado este pleno hasta 15 días después. Entonces, es cosa suya el haber querido hacerlo justo pegado con un pleno ordinario. Entonces, pregúntele a ellos que por qué no ha considerado urgente o necesario tratar este tema en un pleno. Creo que está bastante argumentado la necesidad de ese pleno extraordinario, como han comentado el resto de portavoces de la oposición. La comunicación con el equipo de gobierno fue muy complicada, por no decir prácticamente nula. Solo pudimos tener contacto con uno de los concejales y el resto ni siquiera contestaban a nuestros correos electrónicos, incluso WhatsApp o lo que fuese necesario para conocer la información de lo que estaba sucediendo en nuestro municipio. Aún sin saber esta información, nuestro trabajo, al igual que hacemos siempre, es trasladar las preocupaciones que tienen los vecinos, trasladar las problemáticas que tienen, gente que estaba encerrada, gente que estaba sin comida, que necesitaban alguna ayuda. Eso es nuestro trabajo. Y nuestro trabajo también es efectivamente controlar lo que hace el equipo de gobierno. Es ni más ni menos que la función que tiene la oposición en las democracias. Y eso intentamos hacer, saber qué estaban haciendo exactamente en cada momento, poder aportar ideas para hacerlo lo mejor posible, pero como comento, pues nos fue muy difícil saber cómo se estaban dando las cosas. Dicen que solo estábamos criticando la labor de gobierno, pues yo le invito a esta vecina a que vea las notas de prensa de los primeros días de la nevada para ver si ve alguna crítica por parte de nuestro grupo municipal. Nuestro grupo municipal es bastante responsable y siempre ejerce la oposición de esta manera. También pueden comprobarlo cuando sucedió en los primeros meses de la pandemia con la cuarentena. Somos muy responsables, hacemos todas las críticas en privado de forma interna y hacemos las aportaciones. Una vez que vemos que no tenemos una respuesta clara, que no conseguimos obtener comunicación con el equipo de gobierno, entonces nuestras críticas salen a las notas de prensa y salen a la calle, porque parece que es la única manera a veces de hacernos escuchar y de hacernos entender. Creo que preguntarnos qué hacíamos a nivel personal es algo que no tenemos a lo que rendir cuenta en este pleno, pero si quieren, pues somos unos vecinos y unas vecinas más, estuvimos limpiando las calles como el resto de vecinos y estuvimos haciendo la labor que no teníamos que haber hecho los vecinos, sino que tenía que haber hecho los trabajadores contratados por el equipo de gobierno. Tampoco el equipo de gobierno considero que tiene que limpiar ellos mismos las calles, tiene que contratar personal para que pueda hacerlo, porque su labor es de gestión. Son políticos y su labor, por lo tanto, debe ser de gestión.
Y en cuanto a la retribución, pues la verdad es que me gustaría que todos los vecinos y vecinas fueran alguna vez conscientes del trabajo que hay detrás de cada pleno, detrás tanto de los ordinarios como en este caso los extraordinarios, de la gran labor que hacen todos los concejales que están liberados, pero sobre todo los que no están liberados, que compatibilizan sus trabajos con la dedicación a la política, lo complicado que es y todo el tiempo que le dedican. Y entonces se darían cuenta que las dietas que reciben son más que merecidas. Gracias. Muchas gracias. Y para concluir, tiene la palabra el portavoz del equipo de Gobierno, don Javier Juárez. Muchas gracias, señor alcalde. Agradecer a los vecinos las preguntas. Parece que hoy no se responden en términos económicos. Yo sí lo voy a hacer. Cada pleno extraordinario, por aquellos concejales que no tienen una liberación, tanto parcial o total, cobran 400 euros, según la aprobación al inicio del mandato por pleno, esta dieta de 400 euros por pleno extraordinario. ¿El por qué? Yo ya lo he manifestado con anterioridad a los diferentes grupos. A la mayoría de los grupos les he manifestado el asombro por la convocatoria de este pleno extraordinario. Y me alegra que la pregunta se desarrolle en este propio pleno. Son las 8 menos cuarto y teníamos tiempo suficiente hoy para poder haber debatido ampliamente sobre la borrasca Filomena y los efectos en nuestro municipio. De hecho, los grupos municipales han pedido la comparecencia. Han pedido la comparecencia de diferentes concejales. Les recuerdo que en el pleno pasado hubo una comparecencia del señor alcalde sobre otro asunto. Por lo tanto, bien podían haber elegido este pleno ordinario, al igual que han hecho en un pasado muy cercano, la comparecencia de estos concejales para poder dar sobradas explicaciones a la ciudadanía, principalmente a la ciudadanía. Aquí en el Salón de Plenos estamos para dar explicaciones a la ciudadanía de las decisiones que se tomen o de los acuerdos o cuestiones que se traten en este Salón de Plenos. Por supuesto, considero que en plena crisis, como podía ser las consecuencias de esta borrasca Filomena y de la gran nevada histórica en nuestro municipio, lo principal era gestionar esa salida de esta crisis puntual provocada por la borrasca Filomena y no estar en plenos extraordinarios. Por lo tanto, ustedes bien sabían que cuando los concejales o los portavoces o los grupos municipales que han solicitado este pleno extraordinario, bien sabían cuando lo solicitaban que al menos iba a estar rozando la convocatoria de este pleno ordinario y, reitero, hubiera sido lo lógico. Por lo tanto, nosotros, por supuesto, apoyamos la transparencia, apoyamos que, si se solicita un pleno extraordinario, así se haga y el 1 de febrero a las 16 horas nos volveremos a juntar aquí, 3 días después de este pleno ordinario, para poder dar sobradas explicaciones de la gestión del Gobierno en esta crisis provocada por la borrasca Filomena. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pasamos ya a la última pregunta. No sé, está aquí también don Julián. Don Julián, ¿la lee usted o la leo yo la pregunta? Mire, es que me la han, como saben que leo que veo de cerca muy mal, me lo han ampliado, así que si quiere la puedo leer yo. Porque me la han ampliado, sabe que de cerca no veo mucho. Así que puedo leerla si le parece. Entonces, don Julián, que está también confirmado su empadronamiento, pregunta al señor alcalde o vicealcalde, en este caso no hay vicealcalde, le contestará primer teniente alcalde y concejal de coordinación. Dice, en el portal del Ayuntamiento continúa sin aparecer información sobre operaciones con los proveedores, adjudicatarios y contratistas, ni tampoco información sobre los costes efectivos, sobre los servicios financiados con tasas o precios públicos. Todo ello referido al año 2019 y 2020. La pregunta es, ¿se pretende que los ciudadanos no tengan esta información? ¿Existe alguna irregularidad administrativa en este campo? Esto supone una vulneración de los principios de transparencia. Muchas gracias. Le va a contestar don Javier Juárez. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, don Julián. Sinceramente, esperaba su pregunta desde hace varios días y la esperaba porque no se ha dado cumplimiento a lo que yo me comprometí
en el pasado pleno, sin que sirva de excusa. La situación durante estos últimos días y semanas ha sido muy complicada y, por tanto, no me ha permitido cumplir con el compromiso que tuve con usted y con el resto de vecinos de tener completamente actualizado el portal de transparencia, que espero que así se haga, salvo que uno ya no sabe lo que puede pasar, salvo que no pase nada o que pase algo completamente anormal, en el mes de febrero se pueda tener actualizado. No le quepa ninguna duda que no responde nunca a razones que queramos ocultar. Por suerte, las administraciones estamos controladas por diferentes instancias superiores y hasta ahora no hay ningún tipo de reproche. Por lo tanto, le pido disculpas en primer lugar por la falta de cumplimiento a lo que me comprometí y espero que se pueda hacer a lo largo de este mes de febrero. Muchas gracias a todos los vecinos. Deberíamos haberlo hecho al principio del Pleno. Ha habido un fallecimiento por violencia de género. Voy a dar la palabra a doña Sonia Lolo, que nos dé la información y vamos a guardar un minuto de silencio. Buenas tardes a todos, compañeros, vecinos. Disculpad las molestias. Efectivamente, como bien ha dicho el alcalde, se me ha pasado al principio del Pleno y hemos decidido ya hacerlo cuando finalizara todo. Por desgracia, en el mes de diciembre ha habido un fallecimiento de una mujer en la Comunidad de Madrid a causa de violencia de género, por lo que os pido a todos que guardemos un minuto de silencio. Y bien, no tenemos cabeza, podemos saltar. Un minuto de silencio. Gracias a todos y esperamos no tener que repetir el minuto de silencio. Gracias a todos. Con este minuto de silencio, pues nuestra repulsa y nuestro rechazo a la violencia de género y con el deseo de que no se vuelva a producir, levantamos esta sesión. Buenas tardes a todos y muchas gracias.